Te doy la bienvenida de nuevo a la metodología Infinitum. Hoy vamos a hablar del primer paso, que es realizar el diagnóstico. Gracias por acompañarme. Bueno, y vamos a comenzar con el primer paso. A este paso lo he llamado el punto de partida. Y básicamente consiste en que hagamos un diagnóstico de cómo está nuestra vida en este momento. Y además, este es un diagnóstico que no vamos a hacer solamente hoy, vamos a hacerlo permanentemente. Mi objetivo, o la forma en la que yo lo hago, es que una vez al mes lo estoy revisando. Entonces, siempre el primer día de cada mes hago este ejercicio, reviso cómo estoy, comparo con el mes anterior, comparo con hace 3 meses y comparo con hace un año. Y esa evolución es lo que me permite también mantenerme motivada. Porque muchas veces pensamos que no hemos avanzado, que no hemos mejorado, que seguimos igual. Pero solamente cuando tenemos una medición podemos ver el cambio que hemos generado. Entonces, el primer paso es que vamos a hacer un diagnóstico de nuestra vida. Y para eso, mi propuesta es que utilicemos una metodología o un diagrama que se llama el diagrama de radar. Básicamente en este diagrama lo que vamos a hacer es gráficamente evaluar los principales aspectos de nuestra vida. Y para esto, lo primero que vamos a hacer es elegir esos aspectos, conceptos, prioridades que hacen parte de nuestra esencia, que resuenan con nosotros, que son importantes para nosotros. Acá te puse una lista de aspectos. Hay un poco de todo. Elige de acá algunos con los que te sientas cómodo o añade los que son realmente importantes para ti. Este es un ejercicio en el que no importa si vas a elegir 3, 5 o 10, no hay un límite. Mi invitación es a que hagas una lista, a que hagas una lluvia de ideas, a que empieces a pensar como, bueno, ¿qué son esas cosas que me definen? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para mí? ¿Cuáles son esos valores con los que yo me identifico? ¿Cómo me gustaría que otras personas se refirieran a mí cuando hablen de mí? Entonces, haz esa lista completamente abierta, sin ponerte restricciones, sin ponerte límites. No importa que salgan 50 cosas. Empieza por pensar todos esos aspectos que son importantes en tu vida y que te definen o con los que tú resuenas. Y una vez los tengas, mi invitación es a que los clasifiques en 3 columnas o los marques de 3 maneras. ¿Cuáles están relacionados con ser? ¿Cuáles con hacer? Y cuáles con tener. Y vamos a hacer este ejercicio porque una de las cosas que yo he aprendido es que lo que necesitamos transformar es el ser. Lo que necesitamos cambiar para lograr ser mejores es lo que somos desde nuestra esencia, no lo que tenemos ni lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estas 2 cosas son consecuencias de lo que somos. Entonces, cuando logramos transformar lo que somos, esto automáticamente cambia lo que hacemos y por lo tanto, lo que tenemos también se transforma. Entonces, empieza por hacer esta lista y te invito a que elijas un cuaderno, tengas un cuaderno, tomes papel y lápiz, hagas la lista. Pon todas esas ideas que se te vengan a la mente y luego clasifícalas. Cuáles tienen que ver con ser, cuáles con tener y cuáles con hacer. Vas a encontrar que de pronto hay algunas que tienen que ver con tener, que las podrías reformular desde el ser. Entonces te voy a dar un ejemplo. Supongamos que en tu lista tú dices, bueno, algo que es importante para mí es tener dinero. Ok, pero si nos devolvemos un poco, tener dinero está ligado a otros factores. Está ligado a que tú hagas cosas que te lleven a tener dinero. Por ejemplo, a que tengas una vida profesional exitosa o a que puedas desarrollar tus habilidades y compartirlas con el mundo. Entonces, empezamos con el tener y eso nos llevó al hacer. Pero ese hacer posiblemente tenga detrás un ser y ese ser es lo que es realmente poderoso. Entonces, en ese mismo ejemplo, tal vez tú lo que necesitas es pensar que tu esencia es ser abundante. Y ser abundante no tiene que ver directamente con tener dinero, tiene que ver con ser generoso, con entender que el dinero fluye, con dar y recibir. Entonces, en lugar de expresar en tu lista de prioridades tener dinero, posiblemente puedas expresar de otra manera ser abundante. Entonces, repasa tu lista, clasifícalo en ser, hacer y tener
y luego dale prioridad o elige esos aspectos que están relacionados con ser. ¿Y por qué los aspectos relacionados con ser son tan importantes? Bueno, porque cuando nos concentramos en lo que somos, en quiénes somos, vamos a transformar todo lo demás. Y te voy a poner un ejemplo. Yo siempre quise ser escritora, desde que era niña. O sea, como que era para mí mi sueño, ser escritora. Pero pensaba que ser escritora era tener libros publicados. Entonces, cuando yo lo veo desde el tener, ese enunciado sería: cuando tenga un libro publicado, entonces haré eventos para firmar libros y por lo tanto ser escritora. Entonces, como que estoy partiendo de que tengo que tener un libro para ser escritora. Y de lo que me di cuenta con esta metodología es que necesito pensar al revés, y es empezar por el ser. Entonces, como yo soy escritora, escribo todos los días, ese es mi hacer, y como consecuencia de eso, tengo libros publicados. Solo cambiar ese enunciado hace que cambie todo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo soy escritora, significa que todos los días dedico tiempo a escribir, o que todas las semanas dedico tiempo a escribir, que las actividades que elijo en mi tiempo libre están relacionadas con los libros. Significa también que las personas con las que me relaciono, el tipo de cosas en las que invierto, están relacionadas con que soy escritora. Entonces, por eso ser es mucho más poderoso que hablar desde el hacer o desde el tener. Y por eso mi invitación es a que en tu lista busques cuáles son esas cosas relacionadas con ser que son importantes para ti. Y por ejemplo, en mi caso, yo tengo 8 aspectos que son los que me definen o los que hablan de mi esencia. El primero y el más importante es ser saludable. Y aunque acabo de decir que es el más importante, la verdad es que todos estos aspectos son un todo. Sin embargo, la salud es algo tan fundamental que si no tenemos salud, todo lo demás va a coger. Entonces, ser saludable, ser abundante, ser la expresión de la divinidad, que es vivir en mi propósito, ser amor, ser conexión, ser libre, ser creativa y ser espiritual. Estos son mis 8 aspectos prioritarios. ¿Cuál es la idea entonces? Que tú elijas los tuyos. No importa si son 3, no importa si son 10, no importa qué tan corta o qué tan larga sea la lista. Lo importante es que te sientas supremamente identificado con ellos. No importa si en principio no se te ocurre nada o se te ocurren demasiadas cosas. Vas a ver que con este ejercicio y cada vez va a ser más sencillo. Esta lista además puede ser que cambie a lo largo del tiempo. Tus prioridades cambian y entonces tal vez cuando estás recién salido de la universidad en el campo del desarrollo profesional quieres algo, pero tal vez cuando ya estás en los 40 años como yo, tus prioridades son distintas. Entonces no te preocupes por pensar que tiene que ser lo que ya va a definir tu vida para siempre, sino en este momento cuáles son esos factores, esos aspectos que definen tu esencia. Y vamos entonces a hacer el diagnóstico, como estamos hoy en cada uno de estos puntos. Y para poder hacer un diagnóstico que nos sirva para medir la evolución en el tiempo, mi invitación es a que luego de que elijas tus aspectos, para cada uno de ellos escribas qué sería en una escala de 0 a 10, que en ese aspecto tú te pongas un 10. ¿Por qué? Porque para cada uno de nosotros significan cosas distintas. Para cada uno de nosotros ser abundante es algo diferente, o ser una persona saludable, o ser una persona amorosa. Entonces escribe para ti qué es el 10 y eso es lo que nos va a permitir poder ponerle una calificación hoy y poder ponerle una calificación en un mes y que realmente estemos utilizando la misma escala. Entonces, por ejemplo, para mí, ser saludable es mantener mis niveles cuando voy a que me hagan los exámenes y los chequeos y todo esto dentro de los niveles correctos, pero además también es no enfermarme. Eso para mí es el 10. Entonces, si durante el último mes todos mis exámenes salieron perfectos o no tuve ningún quebranto de salud, posiblemente yo pueda poner esto en el 10. Ser expresión de la divinidad, en mi caso, por ejemplo. Para mí es servir a los demás usando mis talentos. Entonces, cada uno de los aspectos, de mis 8 aspectos, yo definí que es el número 10. Y eso me permite, también cuando hago la evaluación, poder decir como, bueno, ok, ¿por qué en este aspecto no estoy en el 10, sino que estoy en el 8, o en el 6, o en el 4? Entonces vamos a poner nuestros aspectos y qué sería ponernos un 10 o calificarnos como 10
en ese punto. Vamos a hacerlo para a continuación calificarlo en el presente. Entonces, si lo anterior era cuál era mi 10, por qué o en qué número estoy hoy. Entonces, vamos a ver para esos mismos ejemplos. Para ser saludable, hoy yo me califico con un 7. ¿Por qué? Porque me hice algunos exámenes, estaban fuera de los límites normales y he tenido poca constancia con el entrenamiento. Es muy importante que también pongamos ese por qué, porque ese por qué es lo que nos lleva a reflexionar en cuáles son los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida o cómo logramos irnos acercando cada vez más a ese 10. Entonces, para cada uno de los aspectos, vamos a poner, ok, ser saludable, estoy en un 7, ser expresión de la divinidad, estoy en un 10, ser abundante, estoy en un 7, ser amor, estoy en un 9, ser conexión, estoy en un 7, ser libre, estoy en un 7, ser creativa, estoy en un 8, y ser espiritual, estoy en un 8. Y una pequeña nota. Esto es para nosotros mismos, entonces una pequeña nota nos ayuda simplemente a entender por qué en ese momento pusimos esa calificación. Y esto a lo que me va a llevar es a poder crear ese gráfico radial del que hablé antes, que es el que nos va a mostrar como esa radiografía, esa foto de cómo estamos en nuestra vida. Entonces vamos a tener nuestro gráfico radial con los resultados que tenemos en una fecha determinada, pero más importante aún, vamos a poder comparar cómo está la evolución. Entonces este es mi ejemplo, este es mi ejercicio, este era mi ejercicio a enero del 2020 y este es mi ejercicio a marzo del 2020. Yo adicionalmente tengo este historial de los últimos tal vez 2 años. He cambiado algunas cosas, hay prioridades que han cambiado, por ejemplo, este año que ya estoy trabajando de manera independiente, hay cosas que han cambiado, pero lo más importante es que puedo ver la evolución. Entonces, si, por ejemplo, uno de los aspectos que siempre ha estado presente en mi vida es ser amor, puedo ver a lo largo del tiempo cómo ha evolucionado ese aspecto, en qué momentos iba creciendo y de repente bajo. Y es algo que me permite entonces tomar las acciones necesarias para corregir, para mejorar y para reencaminarme hacia mis objetivos. O inclusive también para cuestionarme. Y es, ok, si siempre en un aspecto me califico con un 4 y al otro mes vuelvo y me pongo un 4 y al otro mes me bajo a un 3, en realidad es tan importante. Porque es en lo que no le dedicamos tiempo de esfuerzo, en realidad no es tan importante. Entonces, también nos ayuda a cuestionarnos si esos aspectos que dijimos en un principio que eran importantes, si lo son o no lo son, y pues en ese caso, tal vez sea mejor dejar de engañarnos y cambiarlos. Así es que ahora te invito a que tú hagas este ejercicio, a que tomes nota, a que escribas cuáles son esos aspectos que son prioritarios y que son los más importantes para tu vida. Y con esto tendrías el primer paso de Infinitum, que es realizar tu diagnóstico. Recuerda que es muy importante elegir los aspectos, expresarlos desde el ser, escribir cuál sería la calificación en una escala de 0 a 10, que significaría 10, y luego hacer tu evaluación al día de hoy, ponerle fecha, por supuesto, para que luego sepas cuándo lo hiciste, y así poder ir llevando el rastreo de cómo vas mejorando en cada uno de los aspectos. Gracias por acompañarme en la sesión de hoy. En la próxima vamos a hablar del segundo paso de la metodología Infinitum, que es construir tu visión.